Hola, eh, bueno, aquí estoy de nuevo, sigo tejiendo mi vestido de verano, pero ya me falta muy poquito para terminar la segunda pieza, lo cual es un éxito, me faltan 15 vueltas, capaz y las puedo terminar de hacer mientras hablo aquí con ustedes, no estoy segura, pero bueno, si es la primera vez que estás viendo el video, tengo varios videos en los que he ido tejiendo un vestido mientras cuento historias. Esta es la parte de adelante del vestido y estoy trabajando en la parte de atrás, que como dije ya está bien avanzada desde la última vez que grabé hasta ahorita. Y voy a seguir trabajando en esta. Voy a poner esta por aquí por un ladito mientras te cuento una historia. Entonces la idea de estos videos es que yo voy tejiendo mientras te cuento una historia. Este vestido está hecho con un punto que se llama W y que hay un video aquí en el canal donde puedes verlo. Es un punto bien sencillo y lo que más me gusta de este punto es que puedes ir tejiendo mientras, por ejemplo, hablas y echas un cuento como yo ahorita o, o mientras ves una película que casi siempre ayuda mucho. Entonces, bueno, voy con mi historia y voy aquí con mis últimas 14 vueltas de la parte de atrás del vestido. La historia que tengo hoy es una historia que es muy loca y que a mí me sorprendió mucho cuando la escuché por primera vez. Porque se trata de adolescentes en una high school. Yo creo que todos hemos visto esa película que se llama Mean Girls, en español es Chicas Pesadas. Y esta historia es mucho de eso, de chicas pesadas. Tiene un final muy fuerte, muy trágico. Yo me voy a ahorrar los detalles gráficos de lo que ocurrió, pero te voy a contar todo lo que pasó para llegar allí. Entonces, bueno, esta es la historia de Skyler, Sheila y Rachel, ¿ok? Y voy a empezar con Skyler. Skyler era una niña que vivía en West Virginia, era pues una niña con sus dos padres, era hija única, ella tenía, pues iba al mismo a su colegio, tenía amigos y también participaba en un grupo comunitario de su zona, de su vecindario. Allí conoció a una niña que se llama Chila. Sheila, ella era hija única también, pero sus padres estaban separados. Ella se hicieron muy buenas amigas en este club del centro comunitario. No iban a la misma escuela, pero se veían con frecuencia. Era tan así que era de esos amiguitos que tus papás reciben en la casa. Hay una de las historias, una de las personas que vi hecha a contar esta historia, ella decía que ya llegó a ser tan familiar que ella, Sheila entraba a la casa de Rachel como si estaba en su propia casa. Era de ese tipo de amistades. Resulta que Sheila empezó a estudiar en high school, en el mismo colegio en el que estudiaba em, Skyler. Y bueno, su amistad obviamente siguió creciendo. Ahora, Skyler era una niña como muy centrada, era de estas niñas que les gusta estudiar. Además, ella también como adolescente tenía un trabajo part-time en un Wendy's, en un lugar de comida rápida. Y era, o sea, la gente la conocía porque era como muy responsable, ¿no? Dentro de ser adolescente y todo, era muy responsable, tenía trabajo y sus papás, como que no necesitaban estar muy encima de ella porque realmente la chama era como muy orientada, muy centrada. Por su parte, Sheila era un poquito más atrevida, era una niña un poquito más atrevida, dicen que, bueno, se saltaba algunas normas, era más escandalosa, sí, más extrovertida que Skyler y bueno, hicieron como, vamos a decir, un buen match. En la escuela conocieron a una tercera niña que se llamaba Rachel. Entonces Rachel empezó a pasarse tiempo con Sheila y con Skyler. Para este punto, Skyler y Sheila se trataban como hermanas. De hecho, hay gente en su escuela que creía que ellas eran hermanas de lo muy unidas que eran. Ahora Rachel se les unió y ahora eran Rachel, Sheila y Skyler, ¿ok? Eran las tres lo mismo, eran súper unidas. Toda esta historia se desarrolló en el año 2012. Entonces, ya Facebook estaba alrededor, Twitter era como que
el punto máximo y ellas usaban mucho Twitter. Eran de esas niñas que se la pasaban poniendo mensajitos y tal. Y como buenas adolescentes, si tenían algo que decirse entre sí, enviaban tweets, ¿no? Entonces era público todo lo que decían. Y se mandaban indirectas y cosas así. ¿Por qué se mandaban indirectas? Pensarás tú en este momento. Pues resulta que Skyler y Sheila, que siempre habían estado muy unidas, cuando empiezan a salir más con Rachel, Sheila empieza a juntarse mucho más con Rachel, empieza a ser como más cercana con ella y empiezan a dejar a Skyler un poquito al lado. Em, Al punto en el que ya Skyler lo notaba. Por ejemplo, estas son cosas que parecen tonterías, pero que si tú has tenido 15, 14 años, te podrás por lo menos, podrás entender el impacto que tiene para un adolescente. Y es que, por ejemplo, Rachel y Sheila se ponían de acuerdo para vestirse de los mismos colores o usar la misma ropa. Y cuando ellas llegaban al colegio, pues Skyler no sabía que ellas tenían la misma ropa. Entonces eso creaba como unas grietas en la relación que tenían, especialmente con Sheila. Eh, Sheila, como te digo, salía, hacía cosas, entonces ella se saltaba las normas y con esta amistad Skyler empezó a hacer algo que luego jugó en su contra en el futuro, porque ella se escapaba a veces en la noche, decía que se iba a acostar y resulta que se salía por la ventana atrás del cuarto y se escapaba y se iba con Sheila y con Rachel. Ya para este momento empezaron a experimentar con un tipo de sustancias, cigarrillos y se escapaban y literalmente iban siempre como a un mismo lugar, que era como un parque cerca de un bosque, algo como esto. Y bueno, y hacían eso. Los papás de Skyler no sabían que esa era la situación. Em, Todo esto pasaba de esa forma. Ahora, una noche, un 4 de julio, de junio del 2012, Skyler regresó de su trabajo, saludó a sus papás, les dijo, bueno, papás, estoy cansado, me voy a acostar, y se fue a su habitación. Este día vino después de que Skyler hubiese publicado varias veces en su Twitter lo triste que estaba porque sus amigas no le prestaban atención, ya estaba ella molesta de saber que la estaban dejando de un lado. Y esta noche en particular, ella entró a su habitación y a ojos de sus padres se acostó a dormir, pero realmente no se acostó a dormir. Ella decidió salir en la noche a encontrarse con Rachel y con Sheila. Se escapó por la ventana de su casa y se fue con Sheila y Rachel a este lugar que te digo. Lo que normalmente pasaba era que ellas se iban allá, una de ellas la regresaba porque una de las niñas tenía carro y ella se acostaba a dormir y el día siguiente como que si no había pasado nada. Pero esta noche ocurrió algo diferente porque Skyler se fue con Sheila y Rachel y no regresó. La mañana del 5 de junio sus padres se dan cuenta de que ella no está, les parece extraño porque, pues como te digo, era muy responsable y eso era algo que la caracterizaba. Entonces esto era completamente fuera de, de, de carácter, como fuera de su factor común, de su personalidad, de cómo ella se conducía. Y lo que ocurrió es que sus papás empezaron a preocuparse, empezaron a preguntar dónde podía estar y luego pensaron, bueno, tal vez se fue a trabajar porque tenía trabajo ese día y no nos dimos cuenta, entonces todo bien. Pero las alarmas empezaron a encenderse en sus cabezas cuando los llamaron del trabajo de Skyler para decirles que la chama no se había parecido a trabajar. Y esto sí era súper extraño. Era súper extraño para todo el mundo porque, una vez más, se caracterizaba por hacer este tipo de cosas bien, o sea, no fallaba. Y pues ellas fueron a la policía en ese momento no podían empezar una investigación, todavía había algunas leyes en lugar, por ejemplo, para que una persona pudiesen declararla como desaparecida, tenían que pasar 48 horas, este,
para poder levantar una alerta aquí en Norteamérica. Sé que en otros países también existe, hay lo que se llama Amber Alert, que es una alerta que se genera a nivel regional cuando un niño desaparece. Todos los teléfonos suenan al mismo tiempo y te dicen la descripción del niño, cuándo fue la última vez que lo vieron, cómo estaba vestido. Esa alerta existía para el 2012, para ese momento, pero no se activaba de inmediato cuando los padres asistían a decir, mira, mi hija está perdida, sino que, bueno, tenían que primero comprobar que realmente el menor de edad estaba en riesgo, tenía que haber pasado por lo menos 48 horas, o sea, había una serie de requisitos. Por esa razón, la búsqueda de Skyler no empezó antes. Y nada, sus padres empezaron a salir literalmente a preguntar a los vecinos, tocar puertas, empezaron a hacer todo esto. En todo este proceso, Sheila estuvo allí. Sheila fue la primera que se puso con los papás de Skyler, lo cual tiene sentido por lo cercanas que eran. Ahora, Rachel no apareció mucho por ahí. De hecho, en esos días, Rachel se fue en un viaje con su familia y pues mientras se hacía la búsqueda inicial de Skyler, Rachel estaba con su mamá de vacaciones. Lo que pasó después fue que em, Sheila fue a la comisaría, le tomaron la declaración, ella efectivamente confirmó que habían ido a buscar a Skyler esa noche, pero que la habían dejado en casa más o menos a medianoche y dijo, bueno, que habían ido a este lugar específicamente. La policía intentó contactar a Rachel, pero obviamente no estaba en la ciudad para ese momento. Hablaron con ella por teléfono y en esa llamada ella prácticamente echó el mismo cuento que echó Sheila, pero quedó en que, bueno, cuando regresara al pueblo, pues iba a ir a la policía. Ella regresó del viaje y no fue a la policía. La policía literalmente tuvo que ir a buscarla, lo cual pues suena un poquito raro teniendo en cuenta lo muy cercanas que estas tres amigas eran. Lo cierto del caso es que entonces la investigación continúa, eh, la versión de Rachel es exactamente la misma versión que tiene que tiene Sheila, y Skyler sigue sin aparecer. Los siguientes días, las siguientes semanas, fueron sus papás intentando buscarla, poniendo panfletos aquí y allá, hablando con todo el mundo, y todo, pues no había lugar a duda. Empezaron a buscar, no había nada de dónde agarrarse, pero la policía seguía insistiendo. Ahora, el comportamiento de Sheila era muy persistente. Ella estaba allí con los papás, llamaba frecuentemente a la mamá, le decía pues que estaba muy triste, que realmente la extrañaba, y seguía en el Twitter, ¿ok? Seguía tuiteando que extrañaba a su amiga, que le hacía mucha falta, como que, bueno, todo sería diferente si estuvieras aquí, ese tipo de mensajes. Rachel también, ellas pues iban de fiesta y todo lo publicaban en sus redes sociales porque digamos que por ahí empezó el boom de publicar todo en estas redes, ¿no? Ahora la policía estaba un poquito escéptica con cómo se estaban manejando las cosas. Había algo en el cuento de Sheila y Rachel que no cuadraba mucho. Con el paso del tiempo, Rachel empezó a comportarse de maneras un poquito extrañas. Em, Rachel empezó a hacer cosas diferentes, un poquito raras, empezó a tener crisis nerviosas. La policía le llamó para cuestionarla y ella no podía, o sea, llegó a un punto tan fuerte en el que iban de camino a la policía y Rachel abrió la puerta del carro y saltó en el carro en movimiento. O sea, el estado de salud mental de Rachel para ese momento era complicado. Tanto así que la internaron 5 días en una clínica de psiquiatría para poder ayudarla a que bajara un poquito los niveles y así pues que la policía pudiera hablar con ella.
Efectivamente pudo hablar con la policía después de ese tiempo y confesó todo. Rachel confesó que Skyler no estaba desaparecida, que Skyler ya no estaba en este mundo. Y también dijo pues que Skyler no había desaparecido de manera natural, sino que ella y Sheila habían acabado con ella, lo cual dejó a todo el mundo en shock. Ten en cuenta que Sheila había estado en la vida de Skyler por muchos años y era extremadamente cercana. Rachel se desmoronó en pedazos, contó toda la historia y la historia fue la siguiente. Ellas fueron a buscarla en la noche, efectivamente. Skyler se salió por la ventana de su cuarto, se montó en el carro, era un carro blanco que quedó grabado en las cámaras de vigilancia. Se ve justamente cuando Skyler se monta y arranca. Ese carro pertenecía a Sheila. Luego fueron a este bosque en el que ellas solían ir y fumar y todo este cuento. Y estando allí, eh, Skyler caminó, estaba caminando hacia el lugar, mientras que Rachel y Sheila se voltearon, sacaron unos cuchillos que habían tomado de las cocinas de sus madres y contaron uno, dos, tres y salieron corriendo y atacaron a Skyler. Rachel contó en su testimonio que ella atacó una vez y se quedó en shock, como que al parecer ella no había caído en cuenta de lo que estaba pasando y se echó atrás en ese momento, pero dice que Sheila continuó hasta el final. Unos detalles que son súper difíciles de entender es que se quedaron esperando a que Skyler respirara por última vez allí sentadas y luego cercano allí había como una laguna o alguna fuente de agua. Se limpiaron, se cambiaron de ropa, se montaron en el carro y se fueron, no sin antes dejar el celular de Skyler junto a ella y se fueron a sus casas a dormir. Y después de eso pasó todo lo que ya te conté. La policía quedó en shock. Eh, Cuando le informaron a la familia de Skyler lo que había pasado, ellos también quedaron en shock. Para este entonces, Rachel había confesado, pero Sheila mantenía su cara de ser la amiga preocupada. Así que mientras todo esto pasaba, y mientras los padres de Skyler sabían lo que había ocurrido, Sheila seguía visitándolos, Sheila seguía llamándolos, preguntándoles cómo estaban, preguntándole a la policía cómo iba el caso y todo esto. La policía intentando tener una confesión de Sheila, eh, decidieron ponerle un micrófono a Rachel. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La policía no podía simplemente ir a arrestarla teniendo la confesión de Rachel. Ellos necesitaban algo que incriminara a Sheila y por el momento solo tenían una confesión, entonces no era tan fácil como ir a buscarla. Por lo tanto necesitaban algún tipo de prueba, algún tipo de confesión. Lo que ocurrió fue que Rachel vistió un micrófono oculto y fue con Sheila y pasaron un día juntas y tal, pero realmente Rachel, su estado mental no era como que el mejor, se puso muy nerviosa y no pudo obtener ninguna respuesta, ninguna información de, eh, de Sheila. Rachel en ese momento digamos que no sirvió de mucho. Pero bueno, más adelante siguió la investigación, se encontraron pruebas que incriminaban a Sheila. Hay algo que es sorprendente y que está dentro de toda la investigación. De hecho, el screenshot está en internet, lo puedes encontrar, en el que Sheila tuiteó el día siguiente, es decir, el 6 de junio del 2012, tuiteó, realmente lo hicimos a la cuenta de 3. O sea, es horrible pensar que contaron 3, salieron corriendo e hicieron esto para acabar con Skyler y ella simplemente lo tuiteó. O sea, era básicamente una confesión de lo que había pasado. Y yo una vez que tenían
la confesión de Rachel, pues obviamente todo tenía sentido. De hecho, parte de esta investigación, y yo creo que eso es una ventaja que pareciera haber ahorita, y es que hay muchos rastros digitales de este tipo de situaciones que ayudan a esclarecer más rápidamente todo lo que pasa. Y ese rastro digital hizo ver que había un quiebre en la relación entre Sheila, Rachel y Skyler, y que efectivamente Skyler no estaba siendo parte de este mundo de ella. Ahora, en la investigación hay algo que a mí me llamó mucho la atención, de pronto no sé si lo vas a encontrar relevante para la historia, pero encontraron el diario de Skyler. Y una de las cosas que encontraron en el diario de Skyler fue como ella había escrito a un año antes de que todo esto ocurriera sobre Rachel. Acuérdate que Rachel era la niña nueva, era como la novedad, además se convirtió en amiga de ellas y estaba muy cercana, pero también ella tenía detalles muy íntimos de la vida de Rachel. Era como que ella veía a Rachel muy por encima, como muy arriba, y en su diario describía cómo era la vida de Rachel, ella describía intimidades que Rachel al parecer les contaba y que ella lo veía como, wow. Y esa también era como algo interesante de ver cómo los adolescentes también se manejan, y yo creo que todos vivimos eso, te manejas mucho por cómo son tus amigos, por quién es digamos, el popular o la persona que le agrada a todo el mundo. Hay quienes se ven más atraídos por tener amigos que sean muy atrevidos. Yo, por ejemplo, era como bien tranquila, tenía mis amigas y como que decía así, digamos que no la pasábamos chévere, pero no éramos las extrovertidas del colegio, ¿no? Y a algunas personas nos funciona así porque nuestra personalidad es así y sirve, digamos, de esa forma. Pero hay gente que necesita como más, necesita unirse a la gente popular, a la gente chévere. Y creo que Skyler tenía como eso, ¿no? Ella quería formar parte de, pero pues Rachel, digamos que no la aceptaba tanto así. Otro detalle de este caso es que Sheila y su mamá se llevaban pues como muy cercanas, y hay indicios de que la mamá de Sheila sabía lo que había pasado. Una de las cosas que ocurrió con Rachel fue que cuando Rachel entró en esa crisis que te conté que saltó del carro, ella salió corriendo a la casa de Sheila, y se refugió con la mamá de Sheila. Entonces hay digamos, unas indicaciones allí de que pues algo pasa. Después bueno, ya de tener a Sheila incriminada, pasaron dos cosas. Se llevaron presa primero a Rachel, que como ya te dije había confesado, ella se declaró culpable inmediatamente. Su juicio se llevó a cabo en mayo del 2013. El cuerpo de, de Skyler fue recuperado a principios, no, después del invierno ese año, por febrero más o menos, marzo, y recuperaron el cuerpo, y ya una vez pasado eso, se llevaron detenida a Rachel primero, y fue sentenciada a Rachel en mayo del 2013. Eh, Ella fue sentenciada a 30 años de cárcel con posibilidad de libertad, de apelación en 10 años. Esa apelación ocurrió, de hecho, en el año 2023, en mayo del 2023, y fue negada, por lo cual ella sigue en prisión. En el caso de Sheila, fue un poquito diferente. Ella siguió su vida como si todo estaba normal. Para este entonces ella no sabía que Rachel había confesado. Ella, digamos que no estaba como muy al tanto de tantas cosas. Para cuando la detuvieron, eh, ella estaba comiendo con su mamá en un restaurante, digamos un día normal para ella. La policía esperó fuera del restaurante y apenas salieron, pues la esposaron y fue detenida. Dicen que lo que ella le dijo a su mamá, ella se volteó hacia su mamá cuando le estaban poniendo las esposas y le preguntó: mamá, ¿todo va a estar bien?
y la mamá pues le dijo algo como de que no podía responder esa pregunta o algo similar, ahorita no recuerdo bien las palabras. Pero bueno, en ese momento la llevaron presa, a ella también se le celebró ya su juicio y fue detenida tiene cadena perpetua, o sea, está de por vida en prisión y tiene posibilidad de apelar en el año 2038. Apelar su condena y tratar de revertir el resultado. Em, es significativo porque ellas cometieron este crimen siendo menores de edad. Rachel fue trasladada a cárcel de adultos ya y las dos están cumpliendo condenas como adultas. Esto fue en el 2012, estamos en el 2025 y por los vientos que soplan van a pasar el resto de su vida en la cárcel. Rachel, cuando le dieron la sentencia, ella leyó una carta dirigida a los padres de Skyler y las imágenes son increíbles. Las imágenes de este juicio están en internet, puedes buscarlo y vas a encontrar allí todo. Ella leyó una carta muy, o sea, como se le notaba realmente arrepentida. Ella está llorando mientras lee la carta y puedes notar, hay una diferencia entre un llanto fingido y un llanto real y pareciera que este es un llanto real. Fue muy duro, además los padres de Skyler estaban allí y tuvieron la oportunidad de hablar y el papá pues simplemente eh, actuó como yo creo que cualquier padre actuaría, que fue decir, tú no tuviste compasión con mi hija, yo no voy a tener compasión contigo. Eso es muy duro de ver. Por su parte, Sheila, ella se declaró inocente al principio, se declaró inocente, y después pidieron que se retrasara el juicio se retrasó, fue más después de un año que hicieron el juicio, pero ya, perdón, que le tocaba hacer el juicio, pero antes de que llegara el juicio, ella tomó algo que llaman plea deal, que es como un trato de que, bueno, no voy a juicio, me declaro culpable y eso ayuda a veces a reducir la sentencia. No fue el caso de ella, pero bueno, se declaró finalmente culpable y pues le dieron vida en prisión. Este caso a mí me llamó muchísimo la atención desde la primera vez que lo escuché porque muchas veces subestimamos a los muchachos, o sea, subestimamos a los adolescentes. Nosotros mismos que fuimos adolescentes, siento que no vivimos lo mismo que vive un adolescente ahorita. No estuvimos expuestos a la cantidad de cosas que los adolescentes están expuestos ahorita. Y aunque esto pasó en el 2012, creo que no se aleja mucho de lo que puede pasar ahora mismo y es que hay muchísimo acceso a información, hay muchísimo acceso a cosas que te hacen sentir que este tipo de acciones son mínimas, son lógicas, están bien. Yo siempre me he, no sé si interesado por saber qué pasa en la mente de alguien que decide hacer algo tan radical. Y una de las cosas que siempre me llama la atención es, hay personas que hacen estas cosas en momentos de ira y aunque no se justifica, sí explica por qué pasó. Pero cuando hay una premeditación, cuando hay una búsqueda de un objeto, un tiempo específico, una llamada, una cita, o sea, cuando tú buscas predeterminadamente qué hacer, es impresionante para mí. Hay testimonios de estudiantes de la escuela que dicen haber escuchado a Rachel y Sheila hablar sobre la posibilidad de hacer algo como lo que ocurrió. Y ellos alertaron a Skyler en su momento, pero te darás cuenta que tú no vas a pensar a tus 14 o 15 años que algo como esto puede pasar. Eh, y nada, es un caso súper triste, lamentable y que creo que no es un caso aislado. Creo que hay mucho más de esto de lo que podemos pensar frente a nosotros y no nos damos cuenta. Nada, creo que hay a veces que prestar un poquito más de atención cuando hay
relaciones que no son convenientes para los chamos, o obviamente no es como que no puedes hablar con tu amiga, pero de pronto hablarles abiertamente de las cosas que pueden ocurrir, ver señales de alerta, ver señales como de, mira, actuaciones que pueden ser erráticas, creo que son importantes de ver. Como última nota de este caso, cuando la policía intentó averiguar el motivo por el que esto ocurrió, la respuesta que dieron fue, we didn't like her. O sea, no nos caía bien, simplemente no nos caía bien. Y esa fue razón suficiente para que esto ocurriera. Sé que no es la historia más chévere del mundo, eh, pero creo que sí nos llama un poquito a la reflexión y y a cuidarnos y a cuidar a los que están cerca de nosotros. Eh, Nada, esa es la historia de hoy. Eh, Espero que, nada, te haya parecido interesante. Puedes buscar, si quieres, a profundizar un poquito más en el tema sobre este caso. Te digo, todos los datos son públicos, las imágenes del juicio, de la confesión de Rachel, todo está bien público y puedes revisarlo. Yo, mientras tanto, voy a seguir tejiendo mi vestido. Lo más probable es que el siguiente video ya lo tenga las dos piezas juntas. Y bueno, empezaría a hacer la parte de arriba. No lo sé. Capaz tengo el vestido completo, entonces te lo puedo mostrar. No lo sé. Pero nada, si llegaste hasta aquí, gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao.